desarrollo de estas consultorías. Así que les voy a pedir que estén atentos al WhatsApp. Por ahí les voy a estar comunicando justamente los posibles horarios y vamos a ir viendo cuál es en el que más estudiantes puedan entrar. O bueno, lo ideal sería obviamente que todos puedan ingresar en un horario que podamos quedar, de modo que podamos desarrollar esa clase, ¿no? Obviamente esa clase va a ser igual que estas, grabada, de modo que no haya un perjuicio, digamos, en caso de que algún estudiante no pudiera ingresar a esa sesión. Pero como les decía, la lógica es que todos podamos, en el horario que podamos acordar. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Donde nos habíamos quedado. La última clase justamente habíamos hablado un poquito de lo que era el Ishikawa y ahí nos habíamos quedado justamente. Yo les estaba explicando, ¿no? Ahora les comparto la pantalla. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado viendo cómo en la estructuración del Ishikawa nosotros podemos encontrar justamente dos grandes momentos, ¿no? Aquí dividiéndolo en una línea, todo lo que está en el lado izquierdo, es decir, todo esto de acá, llegaría a conformarse como las causas, y justamente lo que estaría aquí a la derecha, la cabeza de Ishikawa, llegaría a conformarse como, pues en este caso, el problema, ¿no? El efecto de cada una de las causas. Para agilizar tanto este proceso de identificación, les había comentado que podríamos nosotros utilizar una herramienta genérica, herramienta que muy pocos grupos me han escrito para preguntarme al respecto, pero sí en los que me han escrito ya hemos podido solucionar justamente ese detalle para que puedan finalmente tener clara su herramienta genérica. Compleja no es en realidad, simplemente es tomar una teoría conocida y plasmarla en las espinas, como les había comentado, ¿no? De hecho, en el ejemplo que veíamos, que era en este Ishikawa vacío, les decía, podríamos poner las 4 P's, ¿no? Producto, precio, plaza y promoción, como cabezas de espina, ¿no? En ese caso solo tendríamos 4 espinitas, ¿no? No habría ningún problema. Entonces, simplemente es tomar una teoría conocida e identificar cuáles son los componentes, de qué se compone esa herramienta genérica, para que podamos justamente estructurar pues, nuestras cabecitas de cada una de las espinas y que nos ayuden a entender cómo podemos nosotros linealizar nuestro estudio, ¿vale? A modo gráfico, si los voy a recomendar, es que procuremos no colocarle espinas, digamos, una espina por acá, más o menos como formándole ahí una X, digamos, al pescadito. ¿Por qué razón? Porque estas espinitas, gráficamente, obvio, ¿no? Representan las costillitas del pez. Entonces, claro, medio deforme estaría el pobre bicho si lo representamos de una forma, digamos, como les decía acá con las espinas, un tanto extraño. Existe otra figura que es el diagrama de Ishikawa inverso, que no lo vamos a ver en esta clase, en esta materia, pero sí se los hago mención en caso de que en algún momento les pidan utilizarlo. Y es un Ishikawa que literalmente tiene la cabecita a la izquierda y las espinas correspondientes están de esta forma. Este Ishikawa, bueno, de forma gráfica, lo primero que sobresale obviamente es el cambio de dirección de la cabeza. Y es por una razón principal. Cuando nosotros vemos el Ishikawa con la cabeza a la izquierda, representa una solución. Mientras que cuando vemos con la cabecita a la derecha, significa problema. Entonces, cuando tengamos en esta dirección, otra vez, es un problema. Estamos analizando problemas con sus causas, ¿no?
problemas. En cambio, cuando está con la cabeza a la izquierda, significa solución, ¿no? Entonces, mi problema, por ejemplo, en la cabeza de Ishikawa, por decirle, son las bajas ventas, ¿no? Las bajas ventas. En un Ishikawa inverso, la cabeza debería ser altas ventas, ¿no? Es decir, lo opuesto, que ya estamos solucionando. Deberían ser altas ventas, ¿vale? Entonces, esa es la lógica de tener un Ishikawa al revés. Eso, como les decía, no lo vamos a utilizar en la clase, pero que quede claro. Entonces, identificamos nuestro problema, nos habíamos quedado acá, justamente esas aclaraciones para recordar un poquito. Y seguimos avanzando en lo que sería nuestro trabajo, ¿no? Ahora viene lo que se llama la formulación del problema. Recién, una vez que nosotros conocemos el Ishikawa, recién podemos nosotros formular cuál realmente es el problema de la organización como tal. Para esta identificación del problema, nosotros vamos a utilizar ciertos elementos muy particulares, yendo en este caso de algo general a algo específico. Y de esa forma es que nosotros vamos a lograr estructurar este aspecto. ¿A qué me refiero? Fíjense que para lograr entender lo que es un problema, vamos a revisar primero un poquito de teoría, ¿vale? ¿Qué es un problema de investigación? Obviamente estamos en un proceso investigativo en este momento. ¿Qué es un problema de investigación? Un problema de investigación no es nada más que un objeto que debe ser estudiado, parametrizado, diferente, ¿no? Diferente, o podríamos llamarle atípico, de la normalidad, ¿no? Este es un problema. ¿Por qué se le dice atípico? Porque al igual que en cualquier ciencia, siempre existe lo que se llama la normalidad, que hace referencia al comportamiento común. Y también tenemos lo que es lo atípico, ¿no? Si ustedes se acuerdan sus clases de estadística, los datos atípicos rompían el esquema de normalización, es decir, no se comportan como los demás, como el grupo, tienen un comportamiento único. Desde ese punto de vista, el problema llega a ser algo no esperado dentro de la organización, algo que no se espera que llegue a suceder, pero sucede. Y por ello es un problema, ¿vale? Por eso les decía, no necesariamente un problema tiene que ser algo malo. Imaginémonos, y acá voy a hacer ese gráfico porque hay un grupo justamente que ya está averiguando el problema. Y las ventas de la empresa tienen este comportamiento. Es decir, todas las gestiones, cada barrita representa una gestión. Cada gestión de esta empresa ha ido creciendo, ¿no? En el año 1, 2, 3, 4 y 5. Teóricamente, por eso les decía, no tenemos que fiarnos mucho a lo que estamos acostumbrados a escuchar problema como algo malo, sino más bien a encontrarlo como si fuese también una oportunidad como tal. Y esto de aquí abajo ahorita lo vamos a esclarecer para que quede más claro, pero la lógica es que nosotros, por ejemplo, acá en este gráfico, nuestra curva es creciente, tiene un comportamiento creciente. Pero fíjense en un detalle muy importante. Esta empresa, en la entrevista que tuvieron sus compañeros, ¿sí?, les dijeron, bueno, nuestras ventas están creciendo, pero no como nosotros esperamos que crezcan. Entonces, detrás de estas líneas o barras, digamos, rojas, nos vamos a encontrar con otras barras que son justamente las ventas esperadas. Y hay un tanto deforme, digamos. Pero más o menos fíjense que algo así sería el comportamiento. Lo rojo es lo que realmente se alcanzó y lo amarillo es lo que se esperaba alcanzar. Entonces, en ese caso, podríamos decir que esta empresa no ha logrado, ¿no?, sus objetivos de venta. Está vendiendo bien, eso es cierto, pero no lo que desearía.
Y esta figura puede llegar a transformarse en varios casos en los que ustedes van a analizar, no solo en ventas. También puede ser un tema de, por ejemplo, rotación de personal. Que la rotación en todos estos últimos años ha estado por debajo del 5%. Todos los años, entre el 3 y el 5%. Eso no es malo, de hecho suena más normal de lo que parece. Sin embargo, la empresa tiene un acometido y es que el índice de rotación únicamente debería alcanzar lo que son los, digamos, 2% como máximo, y ellos esperan trabajar sobre el 0,05%. Entonces, fíjense que no se ha logrado alcanzar un objetivo de, en este caso, retención, ¿no? Hay que verlo con ojos contrarios. Entonces, esa es la lógica que nosotros debemos manejar acá. ¿Vale? Entonces, otra vez, en esta parte de la situación problemática o de lo que es la oportunidad, simplemente tenemos que buscar algo que no se esté comportando como se espera que se comporte. Y eso es suficiente para saber que es algo malo, entre comillas, ¿no? Ahora, esto de aquí abajo es muy interesante. Dice que el problema se encuentra o se previene. ¿Por qué? Porque ya es algo que nosotros sabemos que está ahí afuera, ¿no? Bajas ventas. Bueno, sabemos que hay bajas ventas. No alcanzamos nuestros objetivos de ventas. ¿Cómo sabemos? Porque no lo alcanzamos. Nuestra visión ha sido alcanzada en un 10%, pero nosotros estábamos esperando que este año por lo menos lleguemos al 50% de la visión. Problema administrativo, por ejemplo. Entonces son evidentes, ¿no? Son evidentes, podemos palparlos. La oportunidad, sin embargo, es un poco más compleja, porque la oportunidad no la encontramos, sino más bien la descubrimos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre encontrar y descubrir? Esta es una situación un tanto peculiar. En algunos casos se puede tomar como sinónimo lo que es encontrar y lo que es descubrir. Se lo puede llegar a tomar como sinónimo. Pero en realidad no es así. Hay que tener, por eso les decía un poquito de cuidado, pero no es así. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo estar caminando por la calle, bajar la mirada por curiosidad o por ver por dónde estoy caminando y literalmente encontrar una moneda, digamos, de 5 bolivianos. Entonces, cuando nosotros hablamos de encontrar, hablamos de actividades que nosotros, de comillas, encontramos, valga la redundancia, y ya existen, o sea, ya están ahí. Entonces, simplemente es observar, como les hacía esta analogía de la moneda. Simplemente es observarlo y podemos encontrar. En cambio, cuando hablamos de descubrir, es una acción relativamente similar, pero tiene una connotación distinta. Y es que cuando nosotros estábamos caminando por la calle y por casualidad bajamos nuestra mirada y encontramos la moneda de 5 bolivianos, hablamos de un problema. Pero cuando nosotros caminemos por la calle buscando monedas, ahí estamos hablando de oportunidad. ¿Por qué? Porque yo ya estoy con la finalidad de encontrar esas monedas. Y por ende se habla de descubrimiento. ¿Vale? Es una brecha muy delgada, que hay que tener un poquito de cuidado, pero es bastante sencilla de entender. Problema, lo encontramos porque existe y porque eventualmente teníamos que encontrar. Algo tan obvio como les decía, como unas bajas ventas. Sabemos que son bajas. Ahí está el problema. En cambio, la oportunidad es un poquito más compleja. Que la oportunidad hay que buscarla como tal. De lo contrario, no se va a dar. En cualquiera de los dos casos, ya sea problema u oportunidad, los dos nosotros lo vamos a resumir en lo que se llama el problema de investigación, porque podemos trabajar con cualquiera de los dos a nivel consultoría. Un problema que encontramos cuando llegamos a la empresa. Generalmente sucede eso. Hace poco hice una consultoría justamente en humanos. Y no, ni bien llegué a la empresa, hice los documentos y ya encontré errores. Entonces ellos me habían contratado ¿para qué? Por ejemplo,
para que haga una auditoría al trabajo que realizaban, pero al hacer la auditoría encontré, sin querer, otros problemas adyacentes. Entonces ahí encontramos problemas. Pero cuando yo estoy buscando algo malo que está realizando, digamos, el personal de recursos humanos, a eso le llamamos oportunidad, porque yo estoy buscando encontrar un error. En cambio, el problema se presenta porque existe y ya. Esa es la diferencia, chicos. ¿Vale? Pero ambos están dentro de lo que es un, decía, problema de investigación. Segundo punto muy importante. Ahora entendamos qué es un problema de investigación. Porque si hemos entendido lo que era un problema y una oportunidad, y hemos dicho que ambos los podemos resumir en un problema de investigación, ¿qué es el problema de investigación? El problema de la investigación está sujeto a dos teorías muy importantes. Gracias a nuestros queridos amigos psicoanalistas y filósofos de épocas pasadas, conocemos lo que es la subjetividad, ¿vale? Y la objetividad. Disculpar mi letra, es horrible, ya lo saben. Entonces tenemos la subjetividad y tenemos la objetividad. ¿Qué son ambos? Son dos palabras que en realidad nosotros nos vamos a encontrar muy constantemente a lo largo de nuestra vida, no solo profesional, sino también personal. A muchos de ustedes, tal vez sus papás, maestros en el colegio, en la universidad, les han dicho, y muy probablemente yo se los diga también si cometen esa. Yo les diré tal vez, mira, tienes que ser más objetivo por lo que estás haciendo. O estás siendo muy subjetivo en tu estudio, ¿no? Alguna vez lo hemos escuchado, tal vez no nos lo han dicho a nosotros, pero al menos sí a alguien que conocemos. ¿Qué te ha dicho? Él dice, no, dice que está muy subjetivo mi trabajo. Quiere decir que esté subjetivo, que sea objetivo. Y estos dos elementos desencadenan algo que se llama, ¿sí?, la teoría del conocimiento, respaldada por una ciencia que es la noceología, que no vamos a profundizar mucho. Simplemente nos vamos a quedar con elementos de composición de conocimiento muy importantes. El primero, lo a priori, ¿vale? Segundo, a posteriori. Tercero, empírico. Y finalmente, van a disculpar un poquito el desorden aquí abajo, pues, vendría ya la ciencia, ¿vale? Entonces, fíjense que ser subjetivo o ser objetivo me permite generar conocimiento dependiendo en qué etapa de mi vida estoy. Puedo generar conocimientos a priori, a posteriori, empíricos o científicos. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto medio chueco que estoy hablando en este momento? Cuando nosotros, imaginémonos que estamos en una clase presencial, yo estoy delante de ustedes y justamente tenemos los marcadores para la clase, ¿vale? Yo me doy la vuelta, tomo el marcador en mis manos, lo levanto y les digo, chicos, ¿qué es esto que yo tengo en mis manos? Señalándoles el marcador. Muy probablemente el 100% de ustedes va a decir, eso es un marcador. Tal vez alguien va a decir, esa es una licuadora, pero como que no tiene mucho sentido, es decir, para todos los demás no tendría sentido. Porque bien sabemos que es un marcador, pero alguien va a decir, es una licuadora. ¿Cómo funciona en este caso la subjetividad y la objetividad? Para este sencillo ejemplo. Cuando nosotros hablamos de objetividad, no me refiero al objeto, sino a lo objetivo, que es diferente. Cuando hablamos de objetividad, hago referencia al comportamiento normalizado en el entendimiento de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a imaginarnos que, soy pésimo para dibujar, pero vamos a imaginarnos que esta es una manzanita, una cereza o lo que sea, ¿sí? Y este individuo que está aquí sentado lo va a observar.
Y en su mente, ¿sí? Esta cereza o manzana o lo que diablo sea, se va a entender como eso, como una cereza. Yo veo la cereza y en mi mente tengo cereza. La entiendo, la percibo como cereza en su propia realidad. A eso nosotros le llamamos objetividad. Palabras un poquito más complejas. La objetividad es la transformación tal cual es del objeto en nuestra mente, en nuestros sentidos perceptibles, ¿vale? La transformación del objeto tal cual es en nuestra mente. Esa es la objetividad, ¿vale? Esa es la objetividad. Ahora, ¿qué es la subjetividad? Y ahorita vamos a entender qué tiene que ver con el problema de investigación. Pero, ¿qué es la subjetividad entonces? La subjetividad será, por ejemplo, que yo les muestro un elemento que no todos conocen. Lo tomo en mis manos y se los muestro y les digo, chicos, ¿qué es esto que yo tengo en mis manos que les estoy mostrando en este momento? Vamos a imaginarnos que yo estoy cargando, no sé, digamos, un tipo caldera eléctrica. Algunos van a decir, es una caldera eléctrica. Otro va a decir, no, eso es más parece una cafetera. Otra persona se levantará y dirá, no, en realidad eso es una pelota de fútbol. La subjetividad está muy vinculada a la percepción distorsionada de la realidad. Pero no distorsionada porque estemos locos, sino distorsionada porque no hay un entendido común de aquello que estamos hablando. En otras palabras, si yo les digo que uno más uno es 2 y todos dicen sí, eso es objetividad. ¿Por qué? Porque hubo alguien antes que les enseñó que uno más uno es 2. Y por ende, ese es un entendido universal, una verdad, no absoluta, ya no existen las verdades absolutas, pero sí existe una verdad última o un fundamento último, que nos dice justamente que, pues, uno más uno es 2. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que replicar el conocimiento, vamos a llegar a entenderlo de esa forma. ¿Ok? Esa es la manera en la que trabajamos. La subjetividad tiene que ver justamente con ese proceso previo de desconocimiento. Porque como no todos saben exactamente lo que es, como les decía, existe una percepción distorsionada. ¿Qué quiere decir una percepción distorsionada? Una percepción propia de cada individuo. Como les decía, no porque estemos locos, simplemente porque no hay una aceptación general. Excepto tal vez el que se levantó y dijo, es una pelota de fútbol. Ese está en un grado de subjetividad demasiado elevado. Porque no solamente implica que desconoce lo que es una caldera eléctrica o una cafetera, sino desconoce también cómo se juega el fútbol, por ejemplo. Entonces, mientras más alejado, entre comillas, de la realidad está una persona, se dice que es más subjetiva. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les explico esto de la objetividad y la subjetividad? Porque cuando nosotros hablamos del problema de la investigación, nos referimos en esencia a aquel elemento o elementos que nosotros encontramos dentro de un espacio de estudio, el cual debe ser objetivo, ¿vale? Entonces, dentro del concepto de lo que es un problema de investigación, nos encontramos con la palabra objetivo. Por esa razón, entonces, chicos, ¿qué quiere decir? Que si nosotros decimos bajas ventas, dando un poquito el ejemplo, imaginándonos que esta es nuestra curva, las ventas deberían tener un comportamiento decreciente, como para decir que el año, por decirles, 2021, tiene ventas bajas comparado, por ejemplo, al año 2016.
Ahí sí podríamos decir nosotros que existen bajas ventas respecto al año 2016. Y no necesitamos interpretar. Viendo el gráfico sabemos que está disminuyendo los ingresos. Entonces todos entendemos de forma objetiva que existe una baja venta. Pero si yo les digo bajas ventas y de pronto yo les muestro un gráfico, un segundito, de pronto yo les muestro un gráfico como este, donde un año cae, un año sube, otro año cae un poquito más, otro año vuelve a la normalidad, otro año medio que subió otra vez, el otro año otra vez vuelve a bajar. Por ejemplo, si les muestro un gráfico así, yo no puedo decir bajas ventas, digamos aquí el 2021. Yo no puedo decir bajas ventas respecto al 2020, no, porque el problema no se puede ver de un año a otro. Eso es imposible. Por eso les decía, en sus trabajos tienen que buscar empresas que estén más tiempo en el mercado. Entonces, fíjense, en este caso no hay bajas ventas. Y quien mira este gráfico y obviamente conoce de estadística, esa materia se ve, estoy en investigación de mercados, ve este gráfico y se nos va a reír en la cara y nos va a decir, lo que tú estás diciendo que hay bajas ventas es demasiado subjetivo. ¿En base a qué tú dices que hay bajas ventas? Si en realidad lo que estamos evidenciando en tu gráfico es un estancamiento en el crecimiento. ¿De dónde sacas tú que existen bajas ventas? No hay tal, ¿vale? Entonces, por eso dentro del problema de la investigación se debe hablar de objetividad. Un entendido que todos sabemos de qué hablamos. Y ahí vendría los siguientes 4 puntos, que no los voy a torturar mucho con estas expresiones, pertenecen más justamente a lo que es la dialéctica, pero igual. A veces se lo usa, bueno, en realidad no a veces, muchas veces se lo utiliza, especialmente estos primeros 3 términos, pero se utiliza mucho en el Ishikawa. ¿Por qué? Por ejemplo, podríamos decir construcción de la marca de forma empírica, estrategia de reclutamiento a priori, sistema de presupuestos a posteriori. ¿Qué son estas expresiones? Todas ellas, como les decía, tienen que ver con la generación de conocimiento, ¿vale? El a priori es un conocimiento que se genera antes de conocer. Fíjense qué interesante. Generalmente el a priori se genera de forma instintiva. Un conocimiento a priori, por ejemplo, es el bebé que toma la leche materna. Cuando nace, bueno, cuando nacemos, porque todos tenemos eso, el bebé cuando tiene hambre mama, seno materno. Pero esta acción, ¿quién se la ha enseñado? Se dice que nosotros como seres humanos somos instintivos hasta entre los 4 y 6 años, dependiendo del entorno, que es cuando realmente comenzamos a cobrar real cuenta de lo que es nuestra existencia. Antes todo es todos son procesos de repetición y procesos de instinto. Entonces el conocimiento a priori se lo genera muchas veces a nivel instintivo. A nivel instintivo. Como cuando tenemos nuestra primera pareja y damos nuestro primer beso. No tenemos ahí pues 2 años, 3 años, ¿no? Ya estamos hablando de una adolescencia, una postadolescencia, y ingresando tal vez a la etapa de juventud. Damos nuestro primer beso, nadie nos ha enseñado a hacerlo, ¿no? En realidad lo hemos visto tal vez a nuestros amigos, en las películas, en las novelas, no sé. Pero nadie en realidad nos ha enseñado a hacerlo. Entonces, es un conocimiento a priori. ¿Por qué se dice que es un conocimiento? Porque sabemos que al estar emparejado una persona, eventualmente nos tenemos que dar un beso. Pero lo que no sé es cómo besar. Entonces, por eso les decía, hay un ejemplo de que no necesariamente debe ser un instinto. También puede ser un proceso de aplicación a partir de un conocimiento adquirido de forma externa. Pero que al nosotros nunca haberlo puesto en práctica, hablamos de un conocimiento a priori. ¿Vale? Algunas empresas llevan sus procesos de forma a priori. ¿Por qué se dice eso? Porque no sabían cómo dirigir una empresa, pero igual lo hicieron. Caso de la mayoría de nuestros artesanos y microempresarios.
no saben cómo gerentar una empresa, no saben cómo dirigirla, pero lo hacen y van aprendiendo, en algunos casos equivocándose, en algunos casos con suerte tienen éxito, pero lo van logrando. A este conocimiento, como les decía, se le llama a priori porque lo hacen sin saber cómo se hace, pero lo hacen. Luego vendría el conocimiento a posteriori. Ahí medio que ya es un poquito más fácil darnos cuenta por la palabrita nomás, medio que de qué estamos hablando. Y sí, estamos hablando de lo que viene después de la experiencia. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo no sé conducir y me subo a un auto porque pasó algo muy urgente y tengo que conducir el vehículo que me están dando para llevarlo a otro lugar, por alguna razón. Y yo no sé conducir. Entonces, literalmente voy a aprender el auto como pueda, el que va a estar a mi lado me va a estar gritando, pero haz esto, haz el otro, pon el freno, pisa el embrague, etcétera, ¿no? Hasta que literalmente lo tendré pues que hacer. Cuando ya lo haga, cuando ya llegue a mi destino, lo deje el coche donde tenía que dejarlo y en las condiciones además que haya llegado, ahí yo puedo decir que yo tengo un conocimiento a posteriori. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no es empírico? ¿Por qué todavía no es científico? Porque en realidad carece de técnica lo que ha sucedido conmigo. Simplemente lo aprendí porque tenía que aprenderlo. No es que lo aprendí porque alguien me lo enseñó como se debe enseñar, por ejemplo, en clases de conducción, o tal vez me lo tengan que enseñar en alguna circunstancia, no sé, por decirles, mi papá que me enseñe, o mi hermano, o mi cuñada, mi cuñado, no sé. No, nadie me ha enseñado. He tenido que aprender sobre el pucho, como se dice, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento a posteriori, algo que también sucede mucho con nuestros empresarios. Y por eso hay tan alta tasa de cierre de ventas, de cierre de empresas, de quiebres en el primer año contable, porque justamente están aprendiendo. Y sobre la marcha tratan de hacer las cosas y cuando les va mal y tratan de arreglarlo, peor lo arruinan. Cuando les va bien y tratan de mejorarlo, lo arruinan igual nomás. ¿Por qué razón? Porque otra vez están aprendiendo de su propia experiencia, pero no hay nadie que realmente les esté enseñando a hacerlo. Y al carecer de una técnica, pues somos mucho más propensos, ¿vale? Ese es un conocimiento. Un conocimiento empírico tiene más que ver con una capacidad técnica, pero no propia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Yo veo, por ejemplo, en la televisión, clases de conducción. Vamos a quedarnos con la idea del auto. Yo veo en la tele clases de conducción, cómo pisar el embrague, cómo hacer el cambio, cómo hacer puente, cómo cambiar cajas. Veo, digamos, en la tele esas situaciones, ¿no? Entonces, yo en ese caso estoy generando un conocimiento, pero al carecer de experiencia propia se le llama conocimiento empírico. ¿Por qué razón? Porque hay técnica, pero no hay práctica. Ese es el empirismo, ¿vale? A eso se refiere lo empírico. Hay conocimiento, puede ser técnico, pero no hay experiencia, no hay práctica. Por eso algunas veces igual nos escuchamos que nos dicen, muy empírico lo que haces. ¿Por qué? Todo es teoría. Y sí es cierto, no hay práctica. Fíjense que yo viendo las clases de conducción, digamos, en la tele, en YouTube o en Facebook o donde sea, puedo aprender cómo funciona, de qué se compone un auto, qué debería hacer para partir, qué debería hacer para prender el auto, esperar que suceda una u otra situación. Es decir, estoy aprendiendo realmente de forma visual, pero como no hay práctica, cuando me toque hacerlo, va a ser mucho más chocante porque me voy a enfrentar a la realidad sin haber nunca antes hecho una prueba. Entonces, ese es el conocimiento empírico, un proceso, un conocimiento, perdón, que puede ser técnico, pero que no carece de, eh, no, perdón, que carece, mejor dicho, de experiencia, de práctica, ¿vale?
Ese es el empirismo. Y el proceso científico, el conocimiento científico, bueno, generalmente el proceso científico es lo que todos nosotros hacemos a nivel académico y esta materia no va a estar ajena a ello. Vamos a utilizar un conocimiento científico para lograr solucionar un problema. Pero en la empresa nosotros podríamos encontrar problemas a priori, a posteriori, empíricos. También algunos científicos, porque hay muchos profesionales que ofrecen sus servicios, pero que realmente no son buenos. Entonces, a pesar de que sí tienen técnica, su técnica no era la más adecuada para nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar uno de los heurísticos. Existen miles de heurísticos, no solamente para lo que nosotros estamos haciendo, en realidad, en todas las áreas científicas existe lo que se llama los heurísticos. Ahora, ¿qué es un heurístico? En este caso, nosotros vamos a manejar los heurísticos de investigación, ¿vale? Los heurísticos de investigación están sujetos a dos puntos importantes: el punto de partida situacional y el punto de llegada futuro. Ese es un heurístico. Entre los dos, obviamente, pasa lo que es el tiempo presente, pero obviamente están más involucrados lo que es el tiempo pasado y lo que es el tiempo futuro, porque en realidad el pasado delimita el presente, por lo tanto es dependiente de. Así que es más importante darle pues mayor relevancia al pasado. Y al futuro, pues porque vamos a impactar ese comportamiento, ¿vale? Ahora, el heurístico de solución de problemas es justamente uno de los que vamos a utilizar dentro de los investigativos. Tiene una frase muy interesante y eso se tiene que quedar grabada en sus cabezas. Problemas complejos, soluciones sencillas. Entonces no tenemos que complicarnos demasiado la existencia buscando una solución muy compleja, cuando más bien lo que la empresa necesita es practicidad. Y viceversa, si tenemos un problema relativamente fácil de entender y de solucionar, no debemos buscar soluciones muy complejas. Y alguna vez, y esto se los digo también a ustedes en esta materia, justamente que habla de consultoría, así como PPP2, les decía, no se compliquen la existencia, porque estamos hablando de una salteñería y ustedes quieren hacer, por ejemplo, una herramienta de reputación corporativa. Es una, es una solución gigante, ¿no? Es como que la cura para el cáncer, pero apenas yo tengo resfrío, ¿no? O sea, mi problema es un resfrío y mi doctor me está dando la cura para el cáncer. No, no va a funcionar, ¿no? Eventualmente tal vez, pero el problema no es ese. El problema es que yo tengo un resfrío y si voy al doctor es para que me cure el resfrío. Ustedes son los doctores. Entonces, depende de la empresa también para lo que ustedes quieran solucionar. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos selección de alternativa. Pero esa es la idea. Gracias a ello, entonces, dentro de lo que es el heurístico de solución de problemas, nosotros nos vamos a encontrar con el método heurístico hipotético deductivo, ¿vale? ¿Qué significa el método hipotético deductivo? Como su nombre muy claramente lo dice, vamos a plantearnos una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis. ¿Qué quiere decir hipótesis? Antes del conocimiento, ¿vale? Y deductivo, ¿qué quiere decir? Que vamos a demostrar esa hipótesis. En otras palabras, estamos hablando sin querer del método científico que nos han enseñado en el colegio. Hipótesis, pruebas, experimentación, resultados, tesis. Tenemos que llegar a una tesis. En este caso, nuestra tesis va a ser la viabilidad de la propuesta que semestre.
Ahora bien, cerrando ese paréntesis teórico, que es importante que ustedes lo conozcan, pasamos ahora sí otra vez al ejemplo de la clase. ¿Cómo sería entonces un problema de investigación? ¿Qué partes tiene su redacción? Fíjense, voy a dividirlo en las siguientes partes. Todo esto es una parte. Segunda parte. Y finalmente tenemos acá la tercera parte. ¿Vale? Señalado por color. La primera parte hace relación ¿a qué? A la herramienta genérica, pero mucho más genérica todavía. Imagínense que yo he encontrado en la empresa un problema que no sabe utilizar lo que es el marketing digital. Pero, ¿por qué no sabe usar el marketing digital? Porque está hoy en día muy arraigado a utilizar el marketing tradicional. ¿Cómo lo sé? No porque me lo haya dicho en la entrevista el gerente, el dueño, quien sea con el que yo estoy hablando, sino más bien, ¿por qué? Porque lo que ha sucedido es que yo me doy cuenta que lo que voy a trabajar está dentro de una área más grande. Marketing digital estaría englobada en qué? Digamos en comercio electrónico, súper. ¿Y comercio electrónico está englobado en qué? En marketing. Entonces, fíjense que yo voy escalando hasta encontrar el área genérica al que pertenece mi problemática, mi herramienta genérica. Y ya hemos aprendido, ya les he explicado cómo lo obtenemos, y de dónde viene, cómo funciona. Esa es la lógica, ¿vale? Esa es la lógica. Entonces, volviendo justamente acá, si yo quiero trabajar, acuérdense, ¿no? Habíamos definido en la anterior clase, la anterior semana, perdón, que la herramienta genérica de este ejemplo era gestión del talento humano. La gestión del talento humano, ¿de qué teoría se desprende? Por ejemplo, de un sistema de administración de recursos humanos. Bien sabemos que históricamente se desarrolla primero lo que es recursos humanos y talento humano es una tendencia relativamente contemporánea. Entonces, ¿cuál es el genérico del genérico? El actual sistema de recursos humanos. ¿Vale? Ahora, ¿cuál sistema? Esa es una de las preguntas muy importantes. ¿Cuál sistema de administración es el que está mal? Pues el que están usando. No sé cuál están usando, porque para eso voy a hacer el diagnóstico. Entonces, no sé cuál están usando. Pero, justamente, nosotros podemos observar acá un punto muy importante. ¿Cuál es ese punto importante? Este elemento genérico absorbe justamente nuestro desarrollo teórico. Entonces, fíjense cuán importante había sido identificar los grupos genéricos. ¿Y por qué razón? Otra vez, porque absorbe nuestro comportamiento teórico, ¿vale? Entonces, esa es la forma de. La segunda parte, como les decía en esta redacción, es esta palabrita, vital. ¿Sí? En este caso, provoca. Hoy en día tenemos algo que la empresa está haciendo y eso está provocando algo mal. ¿Qué es lo que está provocando? Está provocando, fíjense, ya en la tercera parte de la redacción, la cabeza del Ishikawa. Y obviamente, ¿con qué? Con el nombre de la empresa y la ciudad, digamos, aquí en La Paz. Entonces, la alta rotación de personal en el área de cajas del Banco Rabobank de La Paz, directamente. Entonces, fíjense que esas son las tres partes estructurales de un problema que nosotros ya estamos definiendo. Pero nuestro profe de investigación de mercados o de metodología de la investigación nos ha dicho que el problema de investigación se lo redacta en forma de pregunta. Sí, claro que sí, pero ¿qué heurístico estamos usando? El hipotético deductivo. En el hipotético deductivo siempre se redacta de forma afirmativa, ya sea positivo o negativo, pero siempre se redacta en enunciados. Es un punto muy importante, ¿vale? Y ahí la diferencia. Esa es la gran diferencia, ¿vale? Todo eso tenemos que tener un cacho de cuidado, chicos.
Sí se puede, por supuesto que sí, pero en otro tipo de método. En nuestro caso, ¿cuál estamos usando? Método hipotético deductivo dentro del heurístico de solución de problemas. ¿Ok? Y en alguna materia, como por ejemplo en taller, les piden que redacten su problema en forma de pregunta, pues tienen que hacerlo, tampoco es algo del otro mundo, pero ya no pertenece pues al mismo heurístico. No existe una sola forma de metodología de la investigación, no existe un solo autor de investigación de mercados, no existe un solo autor de redacción, existen infinidad y a través del tiempo más todavía. Entonces lo que hacemos es esto, tratar de encontrar esos puntos de equilibrio. En nuestro caso, redacción en forma de enunciados a partir de lo que estamos utilizando para nuestro trabajo, que es el heurístico de solución de problemas. Muy bien, esto ya lo habíamos repasado, así que solamente va a ser aquí un recuerdito, ¿no? Pero ya lo estamos viendo en orden. Acuérdense que estas diapositivas, una vez que yo se las haga público en nuestra plataforma, en el Moodle, ustedes lo van a poder observar y justamente esto está en el orden del... Realmente es esa ventaja que van a tener ustedes. ¿Cómo se formulan los objetivos? ¿Vale? Primero va el objetivo del trabajo o el objetivo general, da lo mismo el nombre que queramos darle. Pero en este objetivo lo que nosotros decimos es, diseñar un sistema de gestión de talento humano. Fíjense que aquí hay un par de palabras que suenan relativamente familiares ya para nosotros. Primero, sistema. No siempre tiene que ser así, y esto quiero ser muy claro. No siempre tiene que ser así. Hay que buscar las jerarquías, chicos, ¿vale? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si en mi problema dice que la gestión comercial está mal, en mi objetivo yo no puedo decir diseñar una estrategia de ventas. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque si mi problema es de nivel gerencial, ¿por qué estaría queriendo solucionarlo con una solución operativa? Valga la redundancia. Entonces siempre tengo que trabajar con elementos del mismo nivel jerárquico o superior. Por ejemplo, que mi problema sea la actual estrategia de marketing y yo quiera proponer una planificación estratégica de marketing. Eso sí tiene más sentido. ¿Por qué? Porque el problema es más pequeño a nivel jerárquico en temas de teoría. Una estrategia es más pequeña que una planificación. Por lo tanto, podemos afirmar que mi solución es válida. Pero, como les decía, si mi problema es una planificación, yo quiero solucionarlo con una estrategia, no corresponde. Y la segunda opción es hacerlo como estamos viendo en pantalla. ¿Sí? ¿Cuál era mi problema? Un sistema. ¿Cuál va a ser mi solución? Crear otro sistema. Entonces estoy solucionando, ¿sí?, con una herramienta del mismo nivel. ¿Vale? Con una herramienta del mismo nivel. Entonces eso es muy importante también para que nosotros lo consideremos acá. Entonces, como los dos son del mismo nivel, sistema y sistema, decimos diseñar un sistema de gestión de talento humano, y aquí justamente ya hacemos uso de qué cosa, de nuestra herramienta genérica que nosotros estamos pensando utilizar. Ojo con eso. Nosotros estamos pensando utilizar. ¿Por qué les digo pensando utilizar? Porque este objetivo podría cambiar al igual que la hipótesis. ¿En qué sentido podría cambiar? Después del diagnóstico, cuando nosotros ya conozcamos realmente qué es lo que está mal con la organización, vamos a pasar a una siguiente etapa, que se llama la selección de alternativas de solución. Justamente ahí es donde nosotros vamos a buscar cuáles habían sido las mejores alternativas para solucionar el problema de la empresa. Puede que, de forma, vamos a llamarle tal vez preliminar, este objetivo y la hipótesis, que la vamos a ver en unos minutos más,
hayan estado correctas, ¿no? O sea, se hayan alineado con lo que queríamos trabajar. Puede ser, pero también puede darse el caso de que nuestra herramienta genérica no sea la que vamos a obtener en lo que es una selección de alternativas de solución. En ese caso, entonces, nosotros debemos reformular el objetivo y reformular la hipótesis, ¿vale? Pero no es más que cambiar el nombre de la herramienta genérica. ¿Por qué? Porque esto recién nos va a servir a nosotros para la propuesta, es decir, para el segundo parcial. Muy bien. ¿Cuáles son las partes estructurales del objetivo? Al igual que lo habíamos visto en el problema. Aparte de la herramienta genérica que ya lo he anotado. Primera parte es este de acá. El verbo. En este caso, diseñar. ¿Sí? Esto, no sé si a ustedes les han enseñado, ya de investigación o en investigación de mercados, y si no, les recomiendo que busquen lo que se llama la taxonomía de Bloom, ¿vale? Taxonomía, taxonomía de Bloom, ¿vale? Este amigo tiene como una lista de todos los posibles verbos que pueden utilizarse de acuerdo a la etapa investigativa en la que nos encontramos. En este caso, nuestra etapa es propositiva. Nuestra etapa es de solución, futuro. Entonces, también podríamos decir que nuestra etapa es de acción, de cambio, de reformulación. Depende de lo que ustedes encuentren. Pero estamos en esa etapa. Entonces, Bloom nos ofrece una serie de posibles verbos que podemos utilizar de acuerdo a lo que vamos a hacer. Generalmente yo soy muy amigo de utilizar el verbo diseñar, porque literalmente eso es lo que ustedes van a hacer. Y ya cuando ustedes le entreguen los documentos a la empresa, ustedes van a ir a la empresa y les van a decir, señores, esto es para ustedes. Ahí ellos ya verán de hacer el siguiente paso, que ya no será pues diseñar, ¿cierto? Ellos ya van a desarrollar, aplicar, ejecutar, etcétera, etcétera. Es decir, el verbo, fíjense que cambia cuando se lo lleve a cabo. Mientras que ahorita, como no se lo va a llevar a cabo aún, se va a quedar en etapa de diseño, diseñar podría ser uno de los verbos más atractivos. Y por eso es que yo siempre lo adopto como uno de los mejores para lo que vamos a hacer en esta materia. ¿Ok? Entonces, de todas formas, pueden revisar taxonomía de Bloom. Muy probablemente puedan encontrar otro verbo que les llame más la atención, o sea, más, o encaje mejor para ustedes. Incluso desarrollar, ¿no? El mismo Bloom toma desarrollar para esta etapa, que literalmente van a desarrollar en papel, no en la realidad, pero igual en papel lo van a desarrollar. Entonces, en algunos casos, en algunos documentos, Bloom también hace referencia a desarrollar como un verbo apto para esta etapa. ¿Ok? Entonces, diseñar un sistema de gestión de talento humano. Entonces, un verbo de acción acompañado de nuestra herramienta genérica, vamos a llamarle, como les decía, preliminar, hasta realmente saber si esa es la que nos va a servir para desarrollar el resto de nuestro documento. Siguiente parte estructural importante, justamente es esta palabra. Para, ¿no? Para, esto ya lo habíamos visto. Para. Y tercera parte estructural, que sería lo opuesto de ahí está, ¿no? Esta parte sí. Lo opuesto del problema. Si nuestro problema era que había una alta reducción, mi objetivo, ¿cuál debería ser? Pues reducir esa rotación. ¿Vale? Reducir esa rotación. Entonces, esa es la lógica. Muy bien. Una vez que hemos entendido, le hemos decorrido nuestro objetivo. Diseñar un sistema de gestión de talento humano para reducir la rotación de personal en el área de cajas del banco ahora. Fíjense que esto está alineado con el problema. Mucho no se aleja en la parte de composición. Tenemos una herramienta genérica al inicio. En el caso del problema es
genérica literalmente, general, la palabra provoca y el efecto que en el caso del problema es lo negativo, una alta rotación. En el caso del objetivo tenemos lo mismo, una primera redacción que hace referencia a una herramienta genérica, la de trabajo en este caso, la palabra para como conector principal, haciendo referencia al futuro, y finalmente reducir la rotación del personal, que es lo opuesto a lo que hoy sucede en la empresa. Esa es la forma entonces de hacer esta redacción como los objetivos específicos del trabajo. Ay, aquí falta, ¿no? Y de hecho falta un poquito. Los objetivos específicos del trabajo son estos para todos ustedes. Así que literalmente lo pueden copiar y pegar, obviamente cambiando empresa a Rabobank y colocando el nombre de su organización, pero les decía, aquí falta un punto importante, es diagnosticar la actual situación de la empresa Rabobank y seleccionar, es un objetivo compuesto, ¿no? Seleccionar la mejor alternativa de solución, ¿vale? Mejor alternativa de solución. Eso es lo que me faltaba ahí. Entonces, es un objetivo compuesto. Diagnosticar la situación actual y seleccionar la alternativa de solución. Segundo objetivo específico, diseñar la propuesta de solución y finalmente establecer la viabilidad de la propuesta. Como les decía, todos tienen estos cuatro. Entonces, no se vayan hacia otros lados, no redacten otras cosas. Ahorita en la explicación suena un poquito obvio, ¿no? Nos ha dicho que no redactemos otra cosa, es obvio que tenemos pues, que copiar y pegar. Ahorita es obvio, pero cuando estén haciendo sus trabajos suele suceder que se olvidan esa parte de la explicación y literalmente me colocan otras cosas acá. Veamos ahora cómo vamos a definir el alcance. El alcance de forma teórica no es más que una limitante. Es como una pequeña frontera custodiada que no podemos nosotros pasar simplemente porque sí. Es un límite que debemos nosotros respetar bastante. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender por alcance. ¿Qué tipos de alcance vamos a tener en esta materia o para esta consultoría? Primeramente, un alcance geográfico, ¿vale? El alcance geográfico tiene que estar dividido en estos dos puntos esencialmente. Y tengan mucho cuidado al desarrollar el trabajo porque literalmente hay que responder estas dos preguntas. Primera pregunta, ¿dónde se encuentra la empresa? ¿Eh? Primera pregunta, ¿dónde se encuentra la empresa? ¿Por qué les digo que esta pregunta es importante? Porque parte de su trabajo de campo lo van a hacer ahí. Parte. Por ejemplo, las entrevistas con el gerente, con el dueño del negocio, etcétera, lo van a hacer en las instalaciones de la empresa. Por eso es pues importante entonces saber dónde está la empresa. ¿Ok? Eso es fundamental acá. Siguiente punto que es muy importante, y corresponde también a la siguiente pregunta, ¿dónde se realizará el trabajo de campo? Porque si bien sabemos que parte del trabajo de campo es la entrevista y se la va a realizar en la empresa, el otro lado de la moneda tiene que ver con los públicos de interés. Si estamos hablando de una empresa en la que yo quiero hacer recursos humanos, por ejemplo, índice de satisfacción, pues prácticamente la primera pregunta ya responde nuestras necesidades a nivel federal. Pero si nuestro objetivo es trabajar sobre, por ejemplo, las ventas, el marketing, ¿dónde tenemos que buscar al público a quien vamos a encuestar? Pues en el mercado, literalmente. Ahora, ¿dónde? No es en cualquier parte.
porque cada empresa debería tener un segmento muy particular. Por lo tanto, hay que definir, ¿no? Geográficamente dónde se encuentra o dónde habita ese posible individuo que, pues, consume el producto de la empresa, para que nosotros podamos encuestarlo. A veces es un poco complejo este punto, eso es cierto. ¿Cómo nosotros podemos trabajar para reducir esa complejidad? Justamente tiene que ver con lo que es la adoptación del trabajo, ¿sí?, geográfico a partir de estratos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a segmentar a mis públicos para saber dónde están, así de sencillo. Entonces, yo digo, mi tienda pretende vender, por decirles, automóviles de lujo, los más caros que hay en Bolivia. Súper, bonita idea. ¿Dónde tendría que vender? Ah, esa es la pregunta que respondemos acá. ¿Qué haríamos? Buscaríamos, por ejemplo, datos de cuáles son los lugares geográficos de La Paz que hayan tenido el mayor crecimiento o desarrollo económico durante las últimas gestiones. Porque en teoría esos lugares son donde podrían estar habitando las personas más afines a consumir mis productos, mis vehículos de lujo. Así funciona. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, otra vez, tengo que buscar a mis públicos de esa forma. ¿Para qué sirve un alcance geográfico? Es una pregunta muy interesante que se da. Y esto les va a servir a ustedes para todos los trabajos de consultoría o para incluso sus trabajos de grado cuando llegan al noveno o décimo semestre. ¿Para qué sirve un alcance geográfico? El alcance geográfico en sí mismo es un escudo de protección para el investigador. Porque eventualmente yo les puedo decir, pero chicos, la empresa que ustedes han seleccionado también vende en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, en Potosí, en Pando. ¿Y por qué no han hecho trabajo de campo allá? Y ustedes son libres de decirme porque, pues, usted aceptó que nuestro alcance geográfico sea solamente en los distritos Cotaúma, Periférica y Centro de la ciudad de La Paz. Como yo les he probado, no puedo decirles, bueno, lo que yo les he dicho está mal, entonces cámbienlo. No, tampoco estoy tan loco. Y a nivel profesional funciona así. Esclarecemos dónde vamos a hacer el trabajo de campo. Y generalmente se eligen los trabajos de campo a nivel geográfico y los alcances que tiene la empresa respecto de sus puntos de venta. Eso es muy importante. ¿Vale? Entonces, esa es la manera en la que nosotros trabajamos lo que es un alcance geográfico. El siguiente alcance es el temporal, que también es otro escudo para ustedes. ¿Por qué es otro escudo? Porque, por ejemplo, ustedes me muestran su trabajo con datos hasta el 2018. Yo les digo, pero señores, no puede ser posible que me estén mostrando datos 2018 para pronosticar 2021. ¿Qué pasó con el 2019 y 2020? Ustedes me van a decir, pero usted ha probado que mi trabajo sea hasta el 2018, porque eso es lo que yo he colocado en este temporal. Entonces, literalmente yo tendría que cerrar mi boca y decir, bueno, está bien, adelante, queda más. Entonces, esa es la razón de la existencia de los alcances. Y además, a ustedes también les ayuda a delimitar mejor cómo va a ser su estudio. El alcance temporal va a responder a estas cuatro preguntas. Primero, ¿desde cuándo voy a utilizar información de la empresa? Por ejemplo, para realizar el trabajo de el estudio de la empresa o para identificar la situación problemática de la empresa, se van a utilizar datos desde el 2016 hasta el 2020, por ejemplo. Ahí nosotros ya estamos respondiendo. La siguiente, ¿cuándo se elaborará el trabajo? En el caso de ustedes, chicos, literalmente lo van a hacer en este semestre, por lo tanto acá me escribirán, el trabajo será realizado entre el
recuerdo qué fecha hemos comenzado el semestre, pero en teoría está ahí, porque ya les dije que busquen empresas, hasta y el último día de clases, que es en diciembre. No estoy seguro tampoco de la fecha muy preciso, pero sé que es en diciembre, ¿no? Entonces, simplemente vean su calendario y ustedes ya le ponen fecha de inicio y fecha de finalización. Tercera pregunta. ¿Cuál es el tiempo estimado de aplicación de la propuesta de solución? ¿Qué quiere decir esto? ¿En cuánto tiempo, no? ¿En cuánto tiempo se podría aplicar su propuesta? Porque eso es muy importante. En papel decirle a la empresa, bueno, señores, ustedes tienen que cambiar su marca. Y aquí está su nueva marca y su nuevo manual de identidad corporativa. Ah, gracias. O sea, este trabajo yo lo he hecho en cuánto? Digamos 2 meses. Pero ya en la realidad, en el mercado, chicos, ¿será que se puede cambiar de, por ejemplo, de marca de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Tiene que haber un proceso de gestión de cambio, un proceso de adaptación, un proceso en el que el consumidor no se confunda y no piense que más bien se está cambiando de denominación porque se están yendo los dueños o porque la empresa ha tenido algún tipo de problema y está tratando de ocultarlo. O sea, es muy delicado cambiar la marca de la empresa. Entonces, la propuesta como tal se la puede hacer en 2 meses, que sería la pregunta número 2. Pero la pregunta número 3, literalmente, ¿cuánto tiempo tomaría para implementar la propuesta? Entonces, hay que tratar de estimar. Por el momento, este alcance temporal, esta tercera pregunta, es un tanto subjetivo, ¿vale? Porque cuando lleguemos nosotros al final de este semestre a lo que es la viabilidad, ¿no? La viabilidad, ahí es justamente donde ustedes me van a decir cuánto tiempo tomaría aplicar cada una de sus propuestas. Y posterior a ello, ustedes van a venir a este punto del alcance temporal y lo van a actualizar. Esa es la forma entonces en la que ustedes van a trabajar este. ¿Ok? Ahora un estimado, más o menos, de la idea que tienen, ¿cuánto les tomaría hacer? Nada más. Pero para la finalización de este semestre, ustedes ya, con datos reales, dados, me van a responder esta pregunta. Y finalmente, la cuarta pregunta, ¿qué tiempo de validez tiene la propuesta y qué se hace después de la misma? ¿Ok? Respondemos a la pregunta. En su trabajo, chicos, no quiero que copien y peguen estas preguntas. Directo la respuesta. ¿Ok? Porque obviamente no podemos en el documento de su consultoría, en realidad, no podemos estar colocando pues, estas redacciones. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos justamente es colocar solo la respuesta. ¿Cómo respondemos a esta última pregunta? La propuesta que ustedes quieran hacer, chicos, depende del área y depende del nivel para saber cuánto tiempo de validez tiene. Desde ya les digo que todas las propuestas de nivel operativo duran como máximo un año. Las de nivel estratégico llegan a durar más o menos hasta 3 años y las de nivel gerencial llegan a durar hasta 5. Pero cuidado, eso no es una regla, no es sugerencia. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo les digo que quiero hacer una planificación estratégica de marketing, eso es a nivel casi gerencial. Pero mi planificación estratégica de marketing no debería exceder los 3 años. Entonces, mucho también depende del área, no solamente del nivel, sino también del área. ¿Y qué hacemos después? Sugerimos, pues chicos, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo que voy a proponer una estrategia de cultura organizacional que va a tener una duración de un año, ¿no? Porque es operativa. Propongo que sea un año, y terminado el año, y ahí vendría ya esta segunda parte de la respuesta, pasado el año, lo que yo haría justamente es, ¿qué cosa? Actualizar mis datos, reformular tal vez alguna estrategia, para que yo pueda justamente desarrollar mis actividades, ¿no?
Entonces, mi propuesta de solución tendrá una validez de un año, posterior a la cual les recomiendo a la empresa poder actualizar los datos de la misma para que siga teniendo validez. Punto. Así de sencillo. No se quieran estar emocionando con las respuestas a estas preguntas. Son cosas muy puntuales. Luego vamos a tener la hipótesis. ¿Sí? ¿Qué es la hipótesis? En palabras sencillas, para no complicarnos mucho como hace rato, simplemente vamos a decir que la hipótesis es un enunciado carente de comprobación. ¿Vale? O lo que podríamos decir es un conocimiento sin verificación. Yo les digo, chicos, les cuento que vivo en el 8º piso de un edificio y les cuento que mi amigo me ha retado a saltar de la ventana hacia la calle del 8º piso. ¿Qué creen que me va a pasar? Muy probablemente muchos van a decir que posiblemente hasta pierda la vida, me fracture todo, la espalda, las piernas, brazos, costillas, o directamente pues, ni siquiera la cuente, ¿no? Como les decía. Eso que estamos haciendo se llaman hipótesis, pero no va a ser hasta que yo lo haga como para verificar su razón de existencia. Si yo no me lanzo del 8º piso, se queda en hipótesis. Nunca sabremos si era verdad o no. En cambio, si yo me lanzo y vamos a imaginarnos que caigo al piso y tengo mucha suerte, solo me rompo las piernas, me destrozo las piernas, pues, solo eso. Entonces, podemos ahí plantear nosotros una tesis ya verificada, nuevo conocimiento. Si me lanzo del 8º piso y caigo parado, me destrozo las piernas. Y ya. Entonces, fíjense que la hipótesis es nuestro punto de partida de conocimiento sin verificación, que durante este semestre vamos a verificar para posteriormente decir, ah, lo que yo me había planteado de hipótesis sí puede funcionar o tal vez no, directo. ¿Ok? ¿Cómo va la hipótesis? Esto también ya lo habíamos visto, entonces no vamos a utilizar mucho más que identificar las diferentes partes estructurales. Primera parte estructural, lo que estoy pintando. Segunda parte estructural. Y finalmente la última parte estructural en color amarillo. ¿Vale? Así es como funciona la hipótesis. Primera parte estructural. Exactamente lo mismo, ¿no?, que decía el objetivo, pero sin el verbo. Acuérdense que en el objetivo decía diseñar, ¿no? Diseñar. ¿Qué hacemos acá? Literalmente borramos ese verbo y copiamos lo demás. Un sistema de gestión del talento humano. Ahora, aquí sí se nos está aumentando algo que es muy importante señalar, enfocado en la satisfacción laboral. Esto es la herramienta específica. Esta es la herramienta específica. ¿Qué habíamos dicho que era la herramienta específica? Una herramienta de menor rango que nos diga cómo se va a comportar la herramienta genérica. En este caso, ¿no?, ¿qué estoy diciendo? Que mi enfoque es una satisfacción laboral. Por lo tanto, cada componente de una gestión de talento humano tiene que buscar lograr, ¿qué cosa? Satisfacción laboral. Cada uno de sus componentes tiene que buscar lograr una satisfacción laboral. Esa es la manera. La palabra clave, el conector, el que está con recuadro celeste, permitirá. ¿Ok? Permitirá. Aquí nos la jugamos y es muy importante entenderlo porque cuando hablamos de permitirá, la redacción es futuro, ¿no? Esto es hacia el futuro. Esto no es en el presente,
en el pasado. No, esto es futuro. Permitirá. Palabra clave. Ojo, cuando les digo palabras claves, en el problema provoca, en el objetivo para y en la hipótesis permitirá, son palabras que bajo ninguna circunstancia les pido que las cambien. Manténganlas. ¿Para qué nos va a permitir? Y esto también es parte del objetivo. Reducir la rotación de personal del área de cajas del Banco Rabobank en La Paz. Lo mismo del objetivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? En la hipótesis respecto del objetivo, eliminamos el verbo, aumentamos la herramienta específica y la palabra clave está redactada hacia el futuro. Permitir. ¿Ok? Muy importante entonces cómo se redacta la hipótesis. Veamos si tenemos todavía unos minutos. Sí, tenemos todavía. A partir de la hipótesis, esto lo vamos a borrar todito. Perdón. Vamos a borrar de acá. Muy bien. Les decía que a partir de la hipótesis, nosotros podemos identificar ciertas variables, ¿no? ¿Cuáles son esas variables? Una variable dependiente, una variable independiente, una variable moderante, una variable intermedia, una variable interviniente y una variable extraña. Imagínense cuántas variables. Ahora, nuestras hipótesis solamente van a tener, exagerando, hasta 4 variables. Exagerando. Ojo, exagerando. Pero en el mejor de los casos solo va a tener 3. Los primeros 3, literalmente. Pero si es una redacción muy compleja, puede llegar a tener las 6 variables. ¿Qué son cada una de ellas? La variable dependiente es la más importante junto con la independiente, pero la dependiente es mucho más importante porque es la variable por la cual nosotros estamos realizando el trabajo. En otras palabras, es nuestro objeto de estudio la variable dependiente. Y yo les digo, la actual estrategia de logística de aprovisionamiento de materia prima provoca retrasos en la producción de mis productos, para la redundancia. Entonces, mi variable dependiente en ese caso, ¿cuál es? ¿Cuál es mi objeto de estudio? Pues literalmente el retraso en la producción. Entonces, esa es mi variable dependiente, mi objeto de estudio. ¿Qué característica tiene esta variable dependiente? Recibe impacto. Y segundo, no la podemos controlar. Se da a causa justamente del impacto provocado por un factor externo. Y por lo tanto no podemos nosotros controlar su comportamiento. Si en este momento, por alguna razón de la vida, si todos ustedes están en sus casitas, entra tal vez uno de sus familiares y les da un sopapo, no podíamos controlar el hecho de saber si va a entrar a darnos un sopapo o no. Tal vez estaba entrando solamente para darnos un abrazo, pero nos terminó dando un sopapo. Entonces, el dolor que yo voy a sentir en mi rostro por esa situación, ¿vale? Es algo que no puedo controlar. No es como que soy un monje asiático, ¿no? En ese instante voy a meditar y voy a decir, no me duele, no me duele. No, no funciona así. Simplemente me va a doler porque me va a doler. No puedo controlar. Esa es una variable dependiente, algo que no controlo lo que sucede, pero sucede. La variable independiente funciona al revés. Esta variable más bien es la que provoca el impacto, es la que impacta, es la que nosotros podemos controlar. Bajo el mismo ejemplo, mañana vuelve a entrar el mismo familiar cuando estamos pasando nuestra clase de ADMI 7. Y nosotros ya sabemos pues que ayer nos ha dado un sopapo, entonces hoy día ¿qué hago? Cuando se esté acercando, voy a agarrar lo primero que encuentre y le voy a lanzar para que se vaya y no me moleste. Entonces, fíjense que de cierta forma, al nosotros ya conocer lo que puede suceder, podemos aprender a controlarlo. Pero fíjense que no estoy controlando el dolor de mi rostro por la cachetada.
estoy controlando a la persona que me ha dado la cachetada. Muy probablemente mañana todavía me siga doliendo la boca porque me ha movido los dientes, digamos. Entonces, no estoy controlando mi dolor, estoy controlando al que provoca el dolor. Esa es una variable independiente. La variable moderante es, ahí dice, ¿no? Regula la información. ¿Qué información? Regula el comportamiento, regula lo que sucede a su alrededor. En todo caso, ¿cuál sería la variable moderante en mi ejemplo del sopapo? Mi cuarto, porque en mi cuarto yo estoy pasando mis clases de ADMI 7. Entonces, la variable moderante es literalmente mi cuarto. Ahí están sucediendo las cosas. Es que ya se van dando cuenta cómo funciona en una hipótesis. Variable intermedia. Tiene un estado subjetivo. Voy a leer las tres al mismo tiempo porque a veces hay confusión. Variable interviniente. Impacta, pero no se puede controlar. Y la extraña impacta, pero no la estudiamos. ¿Cómo funcionan estas tres? Es un poquito complejo. Voy a tratar de hacerlo en el mismo ejemplo del sopa, ¿vale? Vamos a imaginarnos que está entrando otra vez esta persona, digamos mi hermano, entrando a darme un sopapo otra vez. Cuando nosotros hablamos de una variable intermedia, interviniente y extraña, nos referimos a sucesos que puedan estar pasando alrededor de mi hermano y de mí. En mi cuarto, además, porque esa es la moderante, que afecte también a mi cuarto, pero que esté sucediendo. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Vamos primero con la intermedia. La intermedia dice que es un estado subjetivo. ¿Cuál sería el estado subjetivo? Si yo me planteé, por ejemplo, que con su mano derecha me lastima más que con su mano izquierda. Entonces yo puedo hacer que dentro de mi redacción de hipótesis, yo puedo decir, si mi hermano me da un sopapo con su mano izquierda, me va a doler menos que si me la diera con la derecha. Fíjense que ahí estamos subjetivizando el estudio a una creencia propia. Esa es una variable intermedia. Entonces, fíjense, variable dependiente, en este caso, mi dolor. Me va a doler menos, decía yo, ¿no? Variable independiente, mi hermano que me va a dar un sopapo. Moderante, mi cuarto. Intermedia, me va a dar un sopapo con la izquierda, porque me va a doler menos. Entonces, le voy a bloquear la derecha y voy a dejar que me dé con la izquierda para que me duela menos. ¿Cómo sería la variable interviniente? La variable interviniente dice que genera impacto, pero no es controlable, mientras que el independiente impacta y es controlable. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una variable interviniente? En este caso, bueno, no lo sé sinceramente si el frío o el calor, digamos, tendría algo que ver con el posible dolor que yo sienta, pero asumo que si hace más frío, ¿no? Y está haciendo frío y me dan un sopapo, asumo que me dolería más. Entonces, la variable interviniente, por ejemplo, sería el clima frío. No podemos controlar. No es como que yo le voy a decir, clima, hoy día me van a venir a dar un sopapo, por favor, haz calorcito. No, no hay tal. Va a ser frío porque va a ser frío y punto. Así de sencillo. Entonces, la variable interviniente sería el frío. Y finalmente, ya para ir cerrando, porque ya estamos sobre hora, la variable extraña. Vamos a imaginarnos que yo le roto su videojuego a mi hermano, ¿vale? Y por eso está viniendo a golpearme. Esa es una variable extraña, es una variable que genera impacto, porque es una consecuencia, una causa, digamos, pero no la vamos a estudiar. Lo que vamos a estudiar es mi dolor, el frío o el calor en el que me están pegando, con qué mano me va a pegar, en mi cuarto, pero bueno, me está pegando porque yo le rompí su consola de videojuegos, ¿vale? Entonces, la extraña es algo que puede suceder, pero que no la vamos a estudiar, pero que sí genera impacto. O sea, eso puede ser como una causa. ¿Ok? No se preocupen, mañana vamos a ahora aplicar esto que hemos aprendido a nuestra hipótesis. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de irnos? Licenciada, una preguntita. Tengo una duda. Es acerca de mi trabajo con mi equipo, pero no sé si podríamos quitarle un par de minutos ahora o si nos podría contestar por privado, licenciada. Bueno, si es algo
tal cual de su trabajo, podríamos hacerlo en privado, no hay problema. Ya, le mandamos un mensaje, pero creo que nunca nos respondió. Incluso lo incluimos en el grupo, en nuestro grupo. A la macana. Bueno, puede ser una situación, chicos, que si es que he estado con una racha de mala suerte, que literalmente se me ha arruinado el celular y tuve que comprar uno nuevo. Y en esos días no he respondido a nadie. Y muy probable, tal vez me han escrito en esos días y claro, al recuperar el celular no se recuperaron los mensajes. Entonces, si alguien me ha escrito, por favor, entre el anterior miércoles, no, entre el anterior jueves justamente me pasó esto, hasta el domingo por la tarde, que es cuando me compré el nuevo celular, y no le he respondido, por favor, escríbame nuevamente, por favor, ¿vale? Ok, licenciada. Vale, gracias. Entonces, voy a estar atento para responderles. Y mil disculpas. Muy bien. Creo que no hay más consultas, chicocos. Entonces, mañana con normalidad, 4:30, 4:35, ya saben, comenzamos la clase. Y bueno, cualquier cosita, pues me la hacen saber.